Sectario busca esposa. En un rincón oscuro de una ciudad olvidada por el tiempo, donde las calles serpenteaban entre edificios antiguos y la niebla cubría todo como un manto eterno, vivía Hugo, un hombre de 35 años con una misión cada vez más apremiante: encontrar esposa antes de que su juventud se esfumara entre las sombras que lo rodeaban. No era un hombre ordinario, ni por su apariencia ni por sus costumbres. Hugo era un devoto seguidor del oscuro dios Karzul, una deidad prohibida, temida incluso por aquellos que se atrevían a susurrar su nombre en las noches más tenebrosas. Sus días transcurrían en rituales que exigían sangre y ofrendas, mientras sus plegarias se elevaban entre cánticos y sacrificios macabros. Para Hugo, la oscuridad era su hogar, pero últimamente, una inquietud inesperada había comenzado a atormentarlo: la soledad. Cada noche, mientras apagaba las velas negras que adornaban su altar, una sombra distinta crecía dentro de él, una que ni siquiera Karzul podía disipar. «Necesito una mujer que comparta mi devoción, o al menos que no huya despavorida», se repetía Hugo, mientras tallaba con paciencia insólita un símbolo arcano en la madera de su mesa, sus pensamientos divagando en la inusual empresa que ahora lo ocupaba. Decidido, esa misma noche, en lugar de invocar algún espíritu o realizar un sacrificio, Hugo preparó un conjuro diferente, uno que quizá lo ayudaría a encontrar a la mujer ideal. Se colocó frente a su espejo ennegrecido, trazando runas en el aire, y susurró palabras antiguas, pidiendo una señal, una guía. Pero en lugar de una respuesta sobrenatural, recibió una idea mucho más terrenal: salir al mundo y buscarla él mismo. Con resignación, dejó de lado la magia oscura por un momento y se aventuró en la búsqueda. La primera mujer en cruzarse en su camino fue Dolores, una joven vibrante, muy espiritual, que dedicaba su vida al yoga y la meditación. Se describía a sí misma como «en busca de energías positivas y sanación universal». Su perfil en la aplicación de citas había intrigado a Hugo: energías. Quizá había una conexión con los misterios oscuros que él dominaba. La cita se organizó en un pequeño café ecológico, donde el aire olía a incienso y los camareros susurraban como si temieran romper la frágil atmósfera de calma. El lugar era luminoso, demasiado luminoso para Hugo, quien llegó envuelto en su habitual capa negra, con el rostro pálido y ojeras profundas que sugerían noches enteras dedicadas a susurros prohibidos. Al cruzar la puerta, el contraste con el entorno fue palpable. Hugo era una figura inquietante en un mar de paz. Dolores lo esperaba en una esquina, sentada con las piernas cruzadas en la silla, su cabello suelto cayendo en ondas suaves sobre su vestido de lino blanco. Al verlo, lo saludó con una sonrisa radiante que parecía iluminar más la habitación, mientras lo observaba de arriba a abajo con una mezcla de curiosidad y confusión. «¿Qué tipo de yoga practicas?», preguntó Hugo, rompiendo el silencio con una voz grave que hacía eco en el local. «Me gusta el vinyasa», respondió Dolores con dulzura. «Es una práctica que conecta el cuerpo con la energía universal. Todo es armonía, un flujo constante». Hugo frunció el ceño, aunque le intrigaba la palabra «universal». Decidió que era el momento de compartir algo sobre sí mismo. «Interesante», murmuró, sacando con delicadeza un pequeño frasco de su bolsillo. El frasco contenía un líquido oscuro, y Dolores lo miró con curiosidad. Hugo continuó, sin apartar la vista de ella: «Yo también tengo una práctica que conecta con algo universal». Mientras hablaba, desenroscó la tapa del frasco y vertió unas gotas de sangre de gallo sobre la mesa, sin dejar de recitar un cántico en una lengua olvidada, apenas perceptible en el bullicio del café. La sangre formó un símbolo irregular sobre la mesa, y Hugo lo observó con admiración. Dolores, quien hasta ese momento había estado absorta en sus propias palabras sobre chakras y alineación de energías, sintió un frío repentino en la sala. Su sonrisa se desvaneció poco a poco al ver el extraño símbolo frente a ella, y la melodiosa lengua que Hugo pronunciaba no le transmitía paz, sino algo mucho más oscuro. Su corazón comenzó a latir más rápido. Empezó a decir, tratando de controlar el temblor en su voz. «Creo que estoy sintiendo una energía muy pesada aquí, tal vez necesite aire fresco». Sin darle tiempo a Hugo para reaccionar, Dolores se levantó de un salto, agarró su bolso y salió disparada hacia la salida, prácticamente tropezando con las plantas decorativas que llenaban el café. Hugo la observó en silencio, contemplando la mancha de sangre aún fresca sobre la mesa. Suspiró, resignado.
Tal vez no era la indicada, murmuró para sí mismo mientras guardaba el frasco y el ritual quedaba incompleto. Se quedó sentado unos minutos más meditando sobre su próximo paso. Aquella noche, en lugar de invocar la ira de Karzul como castigo por su fracaso, Hugo regresó a casa, decidido a intentarlo de nuevo. Si bien Dolores había huido, no se desanimó del todo. La búsqueda de una esposa devota a su causa, o al menos que pudiera tolerarla, recién comenzaba. La segunda cita de Hugo fue con Clara, una mujer de espíritu noble que había dedicado gran parte de su vida al rescate y protección de animales abandonados. Clara era conocida en su barrio como la guardiana de los sin voz, pues no había perro callejero, gato extraviado o ave herida que no encontrara refugio en su hogar. Sus días transcurrían entre paseos por parques, organizando eventos de adopción y compartiendo tiernas fotos de sus compañeros peludos en redes sociales, acompañadas de frases como «El amor no tiene raza» y «Salva una vida, adopta». La cita fue planeada con sencillez, en un parque arbolado que Clara frecuentaba para pasear a los perros que aún no habían encontrado hogar. Hugo aceptó el lugar sin pensar demasiado, imaginando que el aire libre sería un escenario neutral. El parque estaba lleno de vida, niños corriendo, personas haciendo ejercicio, y por supuesto, perros de todas las formas y tamaños correteando felices. Hugo llegó envuelto en su ya habitual capa oscura, la cual contrastaba de manera casi absurda con el ambiente vibrante del parque. Mientras se acercaba, pudo ver a Clara de pie junto a una jauría de perros que lo rodeaban como si fueran sus fieles guardianes. Su cabello despeinado y sus yans gastados le daban una apariencia terrenal y accesible, pero su sonrisa, llena de bondad genuina, era lo que más destacaba. Hugo, incómodo entre tanto caos, respiró hondo y decidió acercarse, con su caminar siempre rígido y sus manos ocultas bajo las mangas de su capa. «Hugo», lo saludó Clara con una calidez que parecía envolverlo como el sol que apenas lograba penetrar su sombría figura. «¿Te gustan los animales? Espero que sí. Todos estos son rescatados, ¿no son adorables?». Uno de los perros, un labrador particularmente juguetón, saltó hacia Hugo con entusiasmo, manchando el borde de su capa con barro. Clara rió mientras Hugo trataba de disimular su incomodidad. Respiró hondo, intentando concentrarse. «Son interesantes», respondió Hugo con una leve sonrisa que se sentía forzada, mientras observaba con recelo cómo otro perro comenzaba a olisquear su bota, aparentemente intrigado por el tenue olor a incienso y cera de velas negras que siempre lo acompañaba. Caminaron por el parque durante unos minutos, Clara hablando alegremente sobre su trabajo en el refugio, las historias de rescate más conmovedoras y cómo cada animal, por difícil que fuera, merecía una segunda oportunidad. Hugo la escuchaba, pero en su mente, las imágenes de sacrificios rituales y cánticos oscuros se mezclaban de manera extraña con la dulzura de su relato. Finalmente, después de varios intentos de conversación superficial, Hugo sintió que era hora de ser honesto. Había aprendido de su error con Dolores, tal vez, si era franco desde el principio, podría evitar otro fracaso. Detuvo su paso bajo un gran árbol donde las ramas caían como sombras sobre ellos. «Clara, hay algo que debo decirte», comenzó con voz grave, sus manos aún ocultas bajo la capa. «No quiero mentirte sobre quién soy ni lo que hago». Clara lo miró con curiosidad, deteniendo a los perros que seguían corriendo alrededor de ellos. «Soy devoto de Karzul, el devorador de almas. Un dios oscuro que me guía desde hace años», prosiguió Hugo, evitando los ojos de Clara por un momento. «A veces, los rituales que practico requieren ciertas ofrendas. Ofrendas que incluyen a animales». El aire a su alrededor pareció detenerse. Clara, hasta entonces sonriente y despreocupada, se quedó inmóvil. Sus ojos, que momentos antes irradiaban ternura, se agrandaron por el horror. Abrazó a uno de los perros más pequeños, un chihuahua tembloroso, como si fuera un escudo que la protegiera del mismísimo demonio. ¿Qué dijiste?», logró balbucear, su voz quebrada por la incredulidad. Hugo, completamente serio, asintió como si acabara de hacer una confesión mundana, y prosiguió. «Sé que puede sonar perturbador, pero es parte de mi devoción. Es necesario para que Karzul continúe bendiciéndome con sus dones». Clara comenzó a retroceder lentamente, como si cada palabra de Hugo fuera una daga invisible que la empujaba hacia atrás.
Uno de los perros más grandes, un pastor alemán, se colocó inmediatamente frente a Hugo, gruñendo en un tono bajo pero amenazador, como si hubiera sentido la oscuridad que emanaba del hombre. No, no puedo. Animales. Clara apenas podía procesar lo que escuchaba. Su respiración se volvió errática y sus ojos buscaron desesperadamente una salida. Lo siento, no es para mí. Clara, espera, intentó decir Hugo, levantando una mano en señal de calma. Tal vez podríamos. Pero antes de que pudiera terminar, Clara ya había dado media vuelta, llamando a sus perros con un silbido urgente. Sin mirar atrás, echó a correr, y los perros, como fieles soldados, la siguieron ladrando furiosamente hacia Hugo, como si quisieran asegurarse de que no los persiguiera. Hugo se quedó solo bajo el árbol, observando cómo la figura de Clara desaparecía entre los senderos del parque. Los ladridos se desvanecieron en la distancia, dejando tras de sí un silencio incómodo. Quizá fui demasiado directo, murmuró para sí, ajustándose la capa mientras volvía a caminar por el sendero, más solo que antes. Mientras se alejaba, pensó que, aunque había sido honesto, el mundo no estaba preparado para alguien como él. Pero eso no significaba que iba a rendirse. Sabía que, en algún lugar, debía haber una mujer que pudiera comprender la devoción que lo consumía, o al menos que no saliera corriendo tan rápido. La tercera mujer en la lista de Hugo era Andrea, una elegante diseñadora de moda que vivía y respiraba tendencias. Se conocieron en una exclusiva galería de arte, un lugar donde los pasillos blancos y las esculturas minimalistas contrastaban con el alma sombría de Hugo. Mientras caminaban entre las piezas de arte, Hugo se sentía fuera de lugar, pero mantenía la esperanza de que esta vez las cosas serían diferentes. Andrea, con su cabello perfectamente peinado y su atuendo de vanguardia, se detenía frente a cada escultura, admirando la pureza de las líneas y la simplicidad del diseño. Me encanta tu estilo oscuro, comentó Andrea de repente, mientras sus ojos se deslizaban por la capa negra y desaliñada de Hugo. Es muy gótico chic. Por primera vez en semanas, Hugo sintió que alguien lo comprendía, o al menos, se interesaba genuinamente en su estética. Tal vez, pensó, esta mujer, con su amor por el arte, podría apreciar los matices de su devoción a Carzul como algo más que una simple aberración. Tal vez, dijo Hugo con una sonrisa enigmática que apenas disimulaba su emoción, te gustaría ver algunas de mis obras. Andrea, intrigada por la propuesta y convencida de que estaba a punto de descubrir a un artista oscuro y misterioso, aceptó con entusiasmo. Subieron al auto de Hugo que rechinaba con cada kilómetro, y se dirigieron a su casa, que se alzaba como una oscura y solitaria fortaleza al borde de la ciudad. Al entrar, Andrea notó inmediatamente que lo que Hugo llamaba arte no era lo que ella esperaba. Las paredes estaban adornadas con símbolos macabros tallados en hueso, figuras que parecían mirarla desde las sombras con ojos vacíos. El aire estaba cargado con el aroma de incienso pesado, y la luz era tenue, apenas sostenida por las llamas vacilantes de las velas negras que Hugo acababa de encender. Con un gesto ceremonioso, Hugo comenzó a recitar versos oscuros en un idioma que Andrea no reconocía, pero que le erizó la piel al instante. Esto es muy distinto a lo que suelo ver, susurró Andrea, pálida, mientras intentaba no mirar demasiado de cerca un cráneo humano que estaba cuidadosamente colocado sobre un pedestal en la esquina. Yo prefiero el arte más vivo. Sin esperar respuesta, Andrea retrocedió, balbuceando algo sobre una importante reunión de moda que había olvidado. Hugo apenas tuvo tiempo de girarse cuando ella salió disparada por la puerta, sus tacones resonando en el suelo de mármol como tambores de guerra. Desconcertado, Hugo una vez más se quedó solo en su hogar sombrío, preguntándose si alguna vez encontraría a alguien que viera la belleza en su devoción. Decidió, desesperado, que tal vez el amor no se podía dejar al azar, ni siquiera con la ayuda de rituales oscuros. Necesitaba un enfoque más profesional. Así fue como, después de mucho dudar, se inscribió en una agencia matrimonial. El formulario era confuso, como explicar a un simple algoritmo que adoraba a un dios oscuro y que ocasionalmente hacía sacrificios rituales. Decidió dejar esos detalles fuera y centrarse en lo básico: hombre de 35 años, soltero, devoto, apasionado por las artes ocultas. Para su sorpresa, la agencia respondió rápidamente, emparejándolo con Marta, una contadora pragmática que se describía como práctica y sin miedo a nada.
Hugo decidió invitar a Marta a cenar en su casa, esta vez con una estrategia diferente: ocultar su devoción a Carzul, o al menos suavizarla un poco. Preparó una cena sencilla y escondió los objetos más perturbadores en una sala privada, aunque no pudo resistir la tentación de dejar algunos de sus libros de encuadernación negra y unas cuantas velas encendidas sobre la mesa para ambiente. Marta llegó puntual, vestida de manera sobria pero elegante. Al entrar en la casa, miró alrededor, notando los detalles oscuros con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Tienes una casa muy original», comentó, mientras sus ojos se detenían en los símbolos tallados en los platos y las extrañas figuras decorativas que asomaban desde las sombras. Pero no se inmutó. Si algo sabía Marta era que el mundo estaba lleno de excentricidades, y hasta ahora, Hugo no le parecía tan malo. Hugo, queriendo mantenerse dentro de lo normal, evitó cualquier mención de rituales y ofreció un estofado hecho con ingredientes que él mismo había recolectado durante su última ceremonia. «¿Te gusta la carne?», preguntó con una leve sonrisa mientras le servía una generosa porción. Marta, siempre práctica, probó el estofado sin dudar. La carne era tierna, pero había algo en el sabor que la desconcertaba. Después de unos segundos de masticar en silencio, levantó la vista y dijo: «Es diferente, pero sabroso». «¿Qué es?». Hugo, sintiendo que esta vez estaba más cerca que nunca de ser aceptado, decidió arriesgarse con la verdad. «Es un plato especial. Está hecho con ingredientes de rituales. Forma parte de mi devoción a Carzul, un dios oscuro que...». Marta lo interrumpió, soltando una carcajada que resonó en la habitación como una explosión inesperada. «¿Un dios oscuro?», repitió, aún riendo. «Pensé que hablabas en serio, Hugo». «Eso es ridículo». Hugo, con su habitual seriedad, la miró fijamente. La sonrisa de Marta se desvaneció lentamente cuando se dio cuenta de que Hugo no estaba bromeando. «Oh», exclamó, tragando en seco. «¿Hablas en serio?». Sin esperar una respuesta, Marta se levantó de la mesa, recogiendo su bolso rápidamente. «Bueno, supongo que no todos los días se conoce a un sectario», dijo con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. «Pero esto es demasiado para mí. Buena suerte». Y con eso, Marta salió de la casa, dejando a Hugo solo una vez más, con el eco de su risa aún resonando en la sala. Hugo, ya acostumbrado a estos finales, se sentó en silencio, observando las sombras danzar alrededor de las velas. Al final de cada encuentro, Hugo se daba cuenta de que no era tanto que las mujeres huyeran de su apariencia o de su estilo de vida, sino de la intensidad de su devoción a Carzul, algo que él no podía, ni quería, cambiar. A veces comenzaba a preguntarse si su destino no era encontrar a una esposa que compartiera sus creencias, sino simplemente a alguien que lo aceptara por lo que era. Sin embargo, en el fondo de su alma, sabía que la oscuridad que lo definía seguiría alejando a todos los que conociera, pero aún no estaba dispuesto a rendirse. Carzul siempre proveía a sus devotos. Finalmente, después de una serie de citas fallidas, Hugo llegó a su última cita con una mezcla de escepticismo y resignación. A lo largo de su búsqueda, había conocido a mujeres que, sin importar sus peculiaridades, no lograban aceptar su devoción a Carzul, su dios oscuro. Sin embargo, algo sobre Sofía, su última cita, despertaba en él una nueva esperanza. Según el perfil que había leído, ella era una bióloga obsesionada con lo oscuro, alguien que dedicaba su vida al estudio de criaturas venenosas y plantas carnívoras. Algo en esa descripción resonaba con fuerza en su interior. Se encontraron en un invernadero olvidado en las afueras de la ciudad, un lugar donde Sofía realizaba gran parte de sus investigaciones. El invernadero, lejos de ser un lugar común de flores y colores vibrantes, era un mundo en sí mismo, una jungla de plantas exóticas de hojas negras, orquídeas púrpuras con bocas abiertas como si fueran a devorar cualquier cosa que se acercara demasiado, y extrañas criaturas reptantes ocultas en las sombras. El aire estaba cargado de humedad y el tenue zumbido de insectos venenosos creaba una sinfonía sombría. Hugo, envuelto en su capa negra como siempre, sintió por primera vez que no desentonaba en un lugar. De hecho, podría decirse que el invernadero reflejaba su propia alma, denso, oscuro y lleno de misterios. Sofía lo esperaba cerca de una gigantesca planta carnívora con una bata de laboratorio ligeramente manchada de tierra y sustancias desconocidas.
Su apariencia era peculiar, su cabello, de un tono grisáceo poco común, caía desordenadamente sobre sus hombros, y llevaba gafas gruesas que no hacían nada por suavizar su rostro pálido, casi cadavérico. Su sonrisa era tenue pero contenía un tipo de inteligencia afilada que Hugo no había visto en ninguna de sus citas anteriores. «Así que tú eres Hugo, el devoto de Karzul», dijo Sofía sin preámbulos, mientras observaba una pequeña serpiente venenosa retorcerse en su mano, como si fuera una simple mascota. Hugo asintió, sorprendido por la tranquilidad con la que mencionó a su dios. Decidió ser honesto de inmediato, sin rodeos como había aprendido en las citas anteriores. «Sí, así es. Mi devoción a Karzul me ha definido toda la vida. Hago sacrificios y rituales en su nombre. Sé que puede sonar extraño para muchos pero...». Sofía lo interrumpió con una leve sonrisa. «Sacrificios. Interesante», murmuró, acariciando a la serpiente con un dedo. «Yo también hago sacrificios pero en nombre de la ciencia. Mis investigaciones en toxinas y criaturas peligrosas requieren, ¿cómo decirlo?, cierta dosis de experimentación que muchos considerarían poco ética». Hugo sintió que una corriente eléctrica recorría su cuerpo. Por primera vez, alguien no solo entendía su devoción, sino que compartía una perspectiva similar, aunque desde el ámbito de la ciencia. «¿De verdad?», preguntó con genuina fascinación. «¿Qué tipo de sacrificios?». Sofía lo llevó hacia el fondo del invernadero, donde grandes tanques de cristal contenían todo tipo de criaturas extrañas y letales. Escorpiones albinos, plantas cuyas raíces parecían serpentear buscando víctimas, y serpientes exóticas de colores imposibles se retorcían en los contenedores, todas conectadas a pequeños tubos y monitores que medían sus niveles de veneno. «Cada uno de estos especímenes es parte de mis estudios sobre cómo utilizar venenos y toxinas para propósitos más allá de lo convencional», explicó Sofía, con un brillo en los ojos que a Hugo le resultó irresistible. «A veces los sacrificios son necesarios para comprender los límites de la naturaleza. Todo sea por el conocimiento». Los dos compartieron una larga conversación sobre sus respectivas prácticas. Hugo habló de los rituales que había perfeccionado con el tiempo, describiendo en detalle las invocaciones que realizaba en noches de luna nueva, los símbolos que tallaba en hueso y las ofrendas que hacía a Karzul. Sofía, por su parte, relató con pasión cómo había descubierto una planta carnívora desconocida, que secretaba un veneno capaz de paralizar a una persona en cuestión de segundos, y cómo llevaba años estudiando sus posibles aplicaciones medicinales y, no tan medicinales. A medida que la velada avanzaba, la conversación entre Hugo y Sofía se volvió cada vez más íntima, una danza de palabras oscuras y conocimientos compartidos. Hablaron de venenos, rituales y secretos que pocos se atreverían siquiera a mencionar. Por primera vez en mucho tiempo, Hugo sintió que había encontrado un alma que no solo comprendía su oscuridad, sino que la encontraba fascinante. Cuando la noche se apoderó del invernadero, la luz de la luna llena se colaba entre las grietas de los viejos cristales rotos, proyectando sombras danzantes sobre ellos. Hugo y Sofía, entre murmullos y miradas cómplices, se dieron cuenta de que algo especial había comenzado a formarse entre ellos. Era una conexión oscura y profunda, más allá de lo mundano, más allá de lo que la mayoría de las personas podía entender. Finalmente, cuando la cita llegó a su fin, Sofía lo miró a los ojos, esa mirada penetrante que casi parecía escudriñar su alma, y dijo con un tono suave, casi en un susurro: «Parece que, después de todo, no estamos tan solos en este mundo, Hugo. Creo que, me gustaría seguir explorando contigo. Ambos tenemos mucho que aprender el uno del otro». Hugo sonrió, una sonrisa genuina, algo que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, la idea de estar con alguien no le parecía forzada ni imposible. Había encontrado a alguien que no solo aceptaba su devoción, sino que la consideraba parte de una vida compartida. Y así, mientras la luna llena iluminaba el lúgubre invernadero y las criaturas a su alrededor susurraban en la oscuridad, Hugo y Sofía comenzaron lo que sería una relación extrañamente perfecta. Ambos sabían que no serían una pareja común, pero eso era lo que hacía su conexión tan especial. Tal vez, al final, pensó Hugo mientras observaba la silueta de Sofía entre las sombras, no todo estaba perdido para un sectario en busca de esposa. Había encontrado lo que muchos solo sueñan, a alguien que no solo lo comprendía, sino que lo abrazaba completamente, oscuridad y todo. Gracias por escuchar el relato.
Si te ha gustado, dale me gusta, compártelo y escribe un comentario. Más información en la descripción. Gracias y nos vemos en el siguiente relato.